La entrevista. Para ampliar toda esta información de salud que nos compartía mi compañera Bianca Aguirre, la dicha en la conferencia matutina de Palacio Nacional, agradezco mucho la presencia en este espacio del doctor Jorge Baruch Díaz, quien es el jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Jorge Baruch, y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. Bien, gracias. Saludos al auditorio. Muchas gracias. Doctor, preguntarte primero si vale la pena, digamos, seguir esto de van semanas a la alza, a la baja, como que debe ser una guía para nosotras y nosotros como población cuando nos digan que va a la alza activar ciertos protocolos, a la baja es ya más bien un tema en manos de las autoridades. ¿Cómo ves estos monitoreos que aún se hacen en un momento como este que tenemos ya de pandemia? Pues sí, en efecto es muy importante seguir al pendiente de los del seguimiento de esta enfermedad de COVID-19, aunado a otras enfermedades respiratorias. Recordar que a diferencia de otras temporadas que pasamos junto con COVID-19, o sea, desde el 2020 a la fecha, esta es la primera vez en donde se intensifica la circulación simultánea de otros virus respiratorios muy importantes para nosotros, todos nosotros, desde los niños hasta los adultos mayores, que es influenza, tipo A y B, y aparte el virus sincicial respiratorio. Ambos afectan a toda la población, pero en específico el sincicial respiratorio afecta a los menores de edad, menores de 5 años, sobre todo los menores de 2 años, y pues influenza a toda la población, pero pues tiene ciertas poblaciones más afectadas, más vulnerables, como son los extremos de la vida y las comorbilidades. Entonces, vemos cómo COVID avanza en cuanto a la intensidad de la diseminación comunitaria. Ahora estamos en el 42% de positividad, muy similar o ya muy superior a lo de la segunda ola de contagios, históricamente hablando, para México, y en ascenso franco. Y bueno, influenza, como vemos, pues es 5 veces más superior que de casos confirmados por semana que los últimos 5 años. Entonces estamos ante un ascenso muy importante de casos de influenza, acompañado, bueno, con sus correspondientes defunciones. ¿Y qué le toca a cada sector poblacional, digamos, ¿no? Como tal cual ciudadanas, ciudadanos de a pie, ¿qué hacer justo ante estas cifras que nos presentas? Retomar, digamos, los protocolos como había en un momento más estricto de pandemia. ¿Qué hacer desde las oficinas, por ejemplo, no? De repente ya decir tengo COVID ya no implica una incapacidad como antes o incluso influenza. Por supuesto, muchos espacios laborales sí, pero otros no. ¿Qué tendría que hacer cada uno de los sectores en este momento específico de cruce de tantos temas a seguir, doctor? Bueno, con respecto a la sociedad, los sectores de la sociedad, pues respecto a la sociedad civil, pues debe de extremar las precauciones que disminuyan el riesgo de contagios comunitarios. Y como lo hemos visto en otros años, en otras temporadas de COVID, otras olas, lo más importante es intensificar el uso del cubrebocas en espacios abiertos o incluso, en lugares concurridos, ¿no? En lugares públicos, en espacios públicos, sobre todo aquellos que son cerrados, poco ventilados, como pueden ser transporte público, supermercados, centros comerciales, escuelas, en fin, durante toda la temporada, que inicia desde noviembre y termina hasta más o menos marzo. También por parte de la iniciativa privada, pues será importante intensificar las campañas de comunicación para aumentar la percepción del riesgo de COVID-19, sobre todo en estas temporadas, y pues definir sus políticas de aislamiento y de retorno, de reactivación a los lugares de trabajo. Esto tiene mucho que ver con la población que tiene esquemas iniciales completos de vacunación y la población que definitivamente no ha decidido vacunarse o no ha completado sus esquemas de vacunación, y va a depender de esto. Después del día 5 de mejorar los signos y los síntomas, ya podemos considerar un retorno, y un retorno con precauciones, ¿no? Con uso de cubrebocas, evitar comer con otros colaboradores de trabajo, en fin, evitar reuniones de trabajo juntas sobre todo, y a partir del día 7 o 10 ya podemos considerar un retorno por completo, digamos presencial a todas las reuniones.
Y pues por parte del gobierno, que es el otro sector importante de la sociedad, pues será relevante incluir en la estrategia de comunicación cómo es que se van a reforzar las políticas de vacunación en cuanto a finalizar, completar los esquemas iniciales de vacunación. Hay una población pendiente todavía que no se ha vacunado por completo, no ha alcanzado niveles esperados. Me refiero a los niños menores de 11 años. De 5 a 11 años, en donde pues falta mucha población por completar esquemas iniciales, y esto los pone en riesgo de desarrollar complicaciones o muertes por COVID, o incluso secuelas de COVID que pueden disminuir su calidad de vida a largo plazo. Y bueno, los adultos mayores de 55 años pues deberán, y otras poblaciones en riesgo, sobre todo personas con problemas cardíacos o respiratorios, deberán de considerar actualizar su esquema. Si ya pasaron 4 meses después de la última dosis, pues buscar un refuerzo de estas vacunas será muy importante en su caso, porque recordamos que el refuerzo incrementa o mantiene los niveles adecuados de efectividad para disminuir el riesgo de complicaciones o muertes por COVID. Justo déjame preguntarte, doctor, porque hoy además es Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, y a pesar de que estuvimos 2 años escuchando instrucciones, parece que hay cosas que no quedaron tan claras en la población. Hubo mucha discusión pública hace un par de semanas por esta declaración que hizo el subsecretario López-Gatell sobre que se priorice a los grupos prioritarios, valga la redundancia, por ejemplo, con la vacuna de influenza, ¿no? Había quien decía, ¿pero por qué? Si no debería haber escasez. No es que haya escasez, es que la epidemiología funciona priorizando sectores, ¿no? Digamos que se protege toda la gente protegiendo primero a unas o a otras personas, pero de repente la política en nuestro país sigue metiendo ruido a asuntos tan importantes como seguir las instrucciones. Entonces, preguntarte un poco por eso, por esto que nos decías de los esquemas de vacunación, quienes no somos grupo prioritario o no tenemos comorbilidades, esperamos, digamos, a la siguiente instrucción sobre vacunas de COVID sin preocuparnos. Nos anunciarán eventualmente desde la autoridad y las autoridades internacionales quienes sí tenemos que empezar a buscar justo completar esquemas o refuerzos. ¿Qué esperar, digamos, poblacionalmente de las instrucciones que vendrán? Porque de repente se vuelve mucho ruido y poca claridad a pesar de que hemos seguido este tema por tanto tiempo. Bueno, mientras haya un acceso o disponibilidad más bien en cuanto a vacunas o acceso a la vacunación, en el caso de las personas que van a viajar hacia el extranjero y tengan este acceso a la vacunación, o en el caso de los que se quedan aquí en México, pues tengan acceso o disponibilidad de estas vacunas en sus centros de salud o centros de vacunación cercanos a su residencia habitual, pues será muy importante acercarse al personal sanitario. Yo creo que eso es lo más importante que uno debe de hacer. Si ante la duda de si uno se puede o no vacunar o recibir algún refuerzo de vacunación, lo más relevante es acercarse a su centro de salud, acercarse a su médico, en donde haya disponibilidad de vacunas, y preguntar si es posible la aplicación de un refuerzo, y ya se evaluará el caso en particular o ya se decidirá a través del personal sanitario. Entonces, yo creo que lo más indicado es acercarse a los centros de vacunación en donde existen las vacunas contra COVID o incluso contra influenza, para ver si existe disponibilidad. Tal vez la demanda no sea la que uno espera en un centro de vacunación, y pueda que por esta baja demanda acceder personal no prioritario a la vacunación. Y esto es en el caso del sector público. En el caso del sector privado, para las vacunas de influenza, pues todos están convocados a recibir la vacunación por arriba de los 6 meses de edad hasta, bueno, los 100, 110, no sé, los años que sean necesarios. Y en el caso de las personas que tienen el privilegio de viajar y estar, por ejemplo, en Estados Unidos, me refiero a la población de la frontera norte de nuestro país, que tiene más acceso a este tipo de escenarios, pues sí es muy importante recibir estos refuerzos actualizados de tipo bivalente, para poder estar en condiciones de afrontar una sexta ola de contagios mucho más intensa que, por ejemplo, otras olas que históricamente hemos sufrido desde la pandemia de COVID-19. Pues doctor Baruch, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, le apreciamos mucho que nos dé claridad y su expertise. Un abrazo y, si nos permite, estamos en contacto. Abrazo, Luisa, y felices fiestas. Igualmente, gracias. Estados.